Dios te bendiga. El libro que vamos a estar estudiando hoy es la primera carta del apóstol Juan y ya con este prácticamente faltarían 3, 4, 5 libros para culminar el Nuevo Testamento y comenzar la serie del Antiguo Testamento. El libro, como su nombre lo indica, es la primera carta de Juan. El autor es el apóstol Juan. El año en el que se escribe aproximadamente en los años 90 después de Cristo. Como tiempo de redacción se puede tomar los años 90 después de Cristo, dando por sentado que la iglesia pues ya tenía un conocimiento profundo del evangelio desde hacía tiempo, y el autor habla como testigo original de los hechos históricos del evangelio a una generación que ya no tiene la misma experiencia directa, sino cuya fe se basa ahora en el oír de la verdad proclamada. También las alusiones a las falsas creencias de la Gnosis señalan a un tiempo bastante más tarde que la época de las cartas paulinas, aunque en tiempos de Pablo ya surgían las primeras señales de una falsa doctrina con carácter gnóstico. No se trata del mismo tipo de herejías en las cartas de Juan. La Gnosis en tiempos de Pablo tiene color de una secta judía, mientras la Gnosis clásica florecía entre los cristianos gentiles muy al final del primer siglo después de Cristo, llegando a su culminación recién en la mitad del segundo siglo después de Cristo, y en base a esta información pues se cree que la redacción de primera de Juan y seguramente también segunda y tercera de Juan tuvo lugar en la primera mitad de la década de los 90 del primer siglo después de Cristo. Y recordemos también pues que Asia Menor era el centro de la doctrina gnóstica temprana. El lenguaje que se utiliza en esta carta es un lenguaje griego, más bien un griego sencillo, y en todas partes pues traslucen las formas del pensamiento y del idioma hebreo. Las palabras claves que usted va a encontrar a medida que usted vaya leyendo esta carta o este libro es amor, saber, vida, luz y compañerismo. El tema central de este escrito es: por su mismo carácter, Dios es amor, y conocerlo es extender su amor a quienes nos rodean. Sin embargo, pues también debemos ser cuidadosos y andar en su verdad, reconociendo que Jesucristo el justo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios es luz, y Juan disfrutó de una comunión gozosa con el Señor y quería que todos los creyentes experimentaran lo mismo. La iglesia estaba empezando a dividirse por la herejía del gnosticismo. Por esa gran razón Juan les recordó los fundamentos de la fe. Esta primera carta de Juan es una carta un poco más personal, con muchas instrucciones prácticas para el creyente, e invita a una vida en comunión con Dios y Jesucristo, y establece las normas de la vida cristiana según la voluntad de Dios. En consecuencia, llama a los creyentes a vivir en obediencia y amor, aborreciendo el pecado y separándose del mundo, y advierte pues ante los peligros de la falsa doctrina. La epístola se destaca especialmente por su defensa de la cristología, Cristo como Hijo de Dios, que se ha manifestado en carne y murió en la cruz por amor para salvarnos a todos nosotros en su nombre. Esta se puede resumir en una sola frase: el propósito de la carta, que es fortalecer a los lectores en la fe y en el amor fraternal, y afirmarlos en la certeza de su comunión con Dios y protegerlos ante la amenaza de los herejes. Fíjense algo, esta carta dice que ya no es por la fe así de ver, sino de oír. Así como actualmente nosotros estamos creyendo en el Señor, no por vista, sino porque lo sentimos y por las cosas que Dios ha manifestado dentro de cada uno de nosotros. En uno de mis mensajes, que se llama Apología de la Fe, yo decía algo parecido, que la razón personal tiene valga la redundancia, un peso del por qué nosotros creemos en Cristo, y es por ese sentir y de ver lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, cómo nos ha transformado a través del oír. Hemos oído con fe, amén.
Esta carta también enfoca la ética y la vida práctica del creyente, y el apóstol escribe como un pastor preocupado por las almas y quiere enseñar, amonestar y alentar a vivir a una vida santa, llamando a llevar a la práctica todo aquello que es contenido de la profesión cristiana con todas las consecuencias y en una sana radicalidad. Y esto me llama la atención porque en la primera carta de Juan, de hecho en el primer capítulo, en el versículo 9, entre los versículos 9, 8 y 7, es un llamado a que si estamos en comunión con el Señor, nosotros debemos apartarnos de las tinieblas para vivir en comunión con el Señor. Si nosotros decimos que tenemos una comunión con el Señor, pues debemos vivirla en la verdad. Y eso es lo que el apóstol Juan en esta carta pues está haciendo, ese llamado. Y no hay que ser de oídos sordos. Dios nos está llamando a través de múltiples formas a vivir una vida en Él, una vida con principios cristianos característicos de Él. Y estamos en medio de un caos social donde el mundo está patas para arriba, por decirlo así, donde no se halla ni pies ni cabeza, y muchos de los escogidos pueden ser arrastrados por estas corrientes. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que mantengamos firme. Y esa carta que le escribió en aquel tiempo a aquellas personas que estaban apenas levantando el evangelio en el mundo, y se las escribió para darles ánimo, para afirmarlos, para decirles no te salgas del camino, para decirles mantente firme, mantén firme tu fe, mantén firme la profesión con la que fuiste llamado, mantente firme en medio de una sociedad corrompida, mantente firme. Y es la misma o el mismo ánimo que nos da hoy, la misma amonestación que nos hace hoy de que nos mantengamos firmes. Este quizás era para la iglesia primitiva, pero es también para la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia final, antes de que sucedan todos los eventos que nosotros estamos esperando, la estructura de este libro es, recuerda en su primer capítulo, la encarnación de Cristo. Luego les imparte comunión instructiva de cómo vivir en comunión con Dios y sobre su vida como hijos de Dios. Termina con la mejor manera de identificar al Dios verdadero y rechazar a los falsos maestros. Recuerda que cada uno de estos temas son una enseñanza para cada uno de nosotros. Si tú quieres saber más, pues te invito a investigar y a no quedarte solamente con lo que escuchas de las personas, sino que tú de tu misma cuenta pues investigues y te nutras, así como hacían los de la iglesia de Berea, que lo que Pablo le decía ellos iban a ver si era verdad. Pues así mismo te hago la invitación y que Dios te bendiga.